Durante todos estos años que he pasado en Japón y mucho antes de mudarme al país del sol naciente, siempre sentí admiración por la historia y la cultura japonesa. Es verdad que mi mayor interés estaba en China por tratarse de una cultura milenaria y al día de hoy China me sigue pareciendo un país muy interesante. Japón, por otra parte, me resultaba admirable por su historia y la tenacidad de su gente dispuesta a luchar hasta el final, para salir adelante o por el bien de todos. Una cultura con una gran pasión por su trabajo, así como por su país, algo que lamentablemente todavía no parece suceder en el mío. Pero por mi parte te puedo decir que yo tenía una gran pasión, amor y respeto por mi país cuando era niño, el mismo sentimiento que los japoneses. Un par de años antes de vivir en Japón y antes de que YouTube fuera lo que es hoy, existían libros y blogs donde se hablaba de Japón, la gente compartía fotos y sus experiencias. Recuerden que YouTube no existía hasta el 2005, no habían videos y solo se encontraban algunas pocas fotografías. Japón todavía era un país misterioso, se sabía poco y era inaccesible para muchos, por lo que habían pocos turistas. Las personas todavía parecían sentir admiración e interés por la cultura. Pero un día comenzaron a circular por los blogs comentarios de personas que hoy deben tener más de 50 años, hombres que decían historias que parecían falsas y a la vez generaba curiosidad a la gente joven, entre las que yo me encontraba. Contaban historias donde decían que Japón era un país muy loco, las japonesas admiraban a los extranjeros sin importar si en tu país eras considerado feo. Los extranjeros eran especiales en Japón, donde Japón también era un país friki. Después surgieron las noticias llamadas la nueva moda en Japón, nombradas así porque siempre se titulaban de esa forma, en las cuales enseñaban a los japoneses como personas nada serias, raras y que tenían una fascinación por cosas extrañas y bizarras. De repente comenzó a surgir un gran interés por Japón, pero no por la cultura o por el idioma. Surgieron ventas de animes Triple H y las películas asiáticas para adultos y adolescentes super cachondos comenzaron a tener una gran demanda, cuando antes a casi nadie le interesaban las asiáticas. Incluso recuerdo que antes las consideraban feas. Pues bien, llegó el punto donde algunos hombres alardeaban contando historias cachondas. Y es en este punto cuando comenzó a decirse que las japonesas eran fáciles. Es en este momento cuando finalmente el sueño y las fantasías de los adolescentes cachondos por el anime Triple H y los adultos pervertidos se había cumplido. Habían encontrado el paraíso y este se encontraba en Japón. Es así como nace este mito que aún sigue haciendo un poco de eco en boca de algunos youtubers que, al igual que sus semejantes en el pasado, solamente buscaban generar vistas para obtener ganancias económicas a costa de crear un estereotipo sobre una sociedad entera. Debo decirles que siempre dudé de la veracidad de esas historias y tiempo después pude comprobar por mí mismo que todo era falso. Los bloggers y los medios eran los únicos que podían monetizar antes, como ahora lo hacen los youtubers. Así que esa fue la razón del por qué se volvió una tendencia. Pero te preguntarás, ¿cuál es la realidad en Japón entonces? Bueno, te diré que crear historias falsas siempre tiene repercusiones en la realidad. Hay personas que han perdido la vida porque alguien comparte en redes sociales mentiras sobre ella. Bueno, en Japón llegaron los extranjeros indeseados. Muchos viajeros que no vienen por un interés real en la cultura, el idioma. Es común verlos por las calles acosando a las chicas. Las japonesas ahora se enfrentan al doble nampa, algo que ya les resultaba desagradable y era realizado solo por japoneses, ahora también lo hacen los extranjeros. Hay japonesas que en verdad aceptan salir con algún extranjero porque el extranjero les hace creer que en realidad está interesado en ella, pero el problema es que solamente se dedican a jugar con los sentimientos de las chicas para satisfacer su lujuria, y son estas personas las que se dedican a seguir difamando y contando que las japonesas son fáciles cuando realmente han engañado a la chica, haciéndole creer que estaban saliendo con su novio, lastimando sus sentimientos. Algo que también deben tomar en cuenta de estas personas es qué tipo de chicas han conocido y en dónde las han conocido, porque como en todas las ciudades, aquí también existen mujeres del tipo que les pagas por su compañía o por llegar a algo más íntimo. Algunas de estas chicas son de otras partes de Asia que se hacen pasar por japonesas porque están conscientes del alto interés que tienen los extranjeros por las japonesas, porque la verdad es que en Japón son los extranjeros los que están más interesados en las mujeres japonesas y no son las mujeres japonesas las que están tan interesadas en los hombres extranjeros por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser porque la mayoría de los extranjeros no tienen trabajos estables en Japón
Y en este caso es mejor conocer a un japonés que tiene la misma cultura de ellas, no tiene limitado el idioma y puede conseguir sin muchos problemas trabajos más estables y mejor remunerados que muchos extranjeros. Es por esto que hoy hay muchas japonesas que no están tan interesadas o son más cuidadosas porque saben que muchos solo buscan una aventura de una noche, pero también hay otras más jóvenes que llegan de ciudades más pequeñas y se pierden en la locura de las grandes ciudades. Son estas las que se van con Juan y con Pedro, pero al final también son las que pagan las consecuencias. En Japón, como les comenté anteriormente, hay un problema con las enfermedades de transmisión, ya saben de qué tipo. Y muchas veces los extranjeros y estas personas son las que terminan contagiadas y ponen en riesgo a otros, especialmente cuando deciden buscar chicas y chicos que no buscan aventuras de una noche. Otra de las preguntas que se siguen haciendo son si las japonesas son más sumisas y obedientes que las mujeres de otros países. Pues la verdad es de que las japonesas son tan diversas como cualquier otra mujer en el mundo. En otras palabras, hay algunas que pueden ser tímidas, reservadas, y otras que pueden ser muy extrovertidas o aventureras, incluso agresivas. Esos videos que tú escuchas o lees en internet que dicen que las japonesas son así o son de esta forma, realmente son comentarios de personas que dedican su tiempo solo a estar buscando ese tipo de aventuras. ¿Cuál es mi opinión sobre viajar con ese objetivo? Desde mi punto de vista y experiencia viviendo en Japón, creo que viajar tan lejos para gastar tiempo y dinero por algo tan pequeño no vale la pena. Japón, al igual que otros países, tiene muchas cosas más interesantes para hacer, ver y conocer que simplemente viajar para buscar aventuras con alguna mujer que posiblemente no cuide de su salud y que no sabes quién es ni a qué se dedica. Puedes llevarte una sorpresa desagradable en tu próxima visita al médico, porque la verdad es de que no todo es tan maravilloso como se cree. En Japón las personas llevan una vida normal, pensando en su trabajo, en la escuela o problemas personales, familiares o de amores. La mayoría no está interesada en buscar aventuras con extranjeros, o otras no les interesa buscar pareja, y las que han terminado en algún lugar oscuro con algún extranjero lamentablemente han sido engañadas o han sido abusadas, de hecho, una vez que están alcoholizadas. Incluso es un delito. Yo diría que muchas mujeres actualmente están aprendiendo y la gran mayoría prefiere casarse con un japonés y no con un extranjero. Te preguntarás, ¿se están volviendo más difíciles? Posiblemente, pero no puedo afirmar algo que no he experimentado por mí mismo, porque ciertamente he salido con algunas chicas, pero la realidad es de que no me dedico a seducirlas. Creo que si queremos ser personas más justas y respetuosas, debemos dejar de difundir estereotipos negativos y tratar a cada persona como lo que es, un individuo único, diferente, y no generalizar a todos por unos pocos. Esta es mi experiencia y te la comparto el día de hoy. Espero que te haya servido para comprender un poco la vida en Japón. Recuerda, soy un desconocido en Japón. Si te ha gustado el video, apóyame con un like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos o comenta qué otras cosas has escuchado sobre Japón y probablemente haga un video. Hasta luego. Chao. Bye.